Buenas tardes, vamos a comenzar este seminario sobre procesos constituyentes provinciales. Me presento, soy Sergio Valenzuela, soy doctor en Historia por la Universidad de Córdoba. Tengo actualmente un proyecto de beca postdoctoral con ISEP, trabajando en la Facultad de Derecho de Corrientes, de la UNE, digamos, y en esta ocasión con Cristian Altavilla, que venimos trabajando hace un tiempo, estamos pensando en este seminario, que es como una continuidad de unos estudios que venimos haciendo hace un par de años ya, y la idea era debatir un poco sobre los actuales proyectos de reforma constitucional en las provincias argentinas que estén con algún proyecto o proyectos, digamos, y con vista a reformar la Constitución. Y la idea era comenzarlo el año que viene, pero bueno, vimos que hubo algunos proyectos que ya fueron presentados y demás, y estábamos desde mitad de año juntando la gente, viendo las actividades y demás, y que bueno, decidimos largarlo ahora, promediando la segunda mitad del año. Hoy nos van a comentar un poco la situación de Santa Fe, Leandro Batalla, que es abogado de la Universidad Nacional de Rosario, es docente de Historia Constitucional y Derecho Constitucional de la UNR, maestrando en Teoría Constitucional y Derechos Humanos, y es especialista en protección supranacional de los derechos humanos. Y va a estar acompañado por Mariela Uberti, que es abogada, profesora adjunta de la Universidad del Litoral, y titular a cargo de las asignaturas de Teoría Constitucional y Derecho Público Provincial y Municipal. Ella además es miembro del número de la Academia de Derecho de Córdoba y secretaria de la Asociación de Museos y Parques de la Constitución Nacional. Y tienen diversos trabajos publicados. Así que buenas tardes, muchas gracias y le cedemos la palabra a Leandro. Bueno, muchas gracias Sergio, muchas gracias Cristian por la convocatoria. Bueno, un gusto estar también con Mariela Uberti en esta jornada. Yo quisiera arrancar, voy a hablar un poquito sobre la parte histórica santafesina y de cómo hemos llegado a esta situación, que es que desde el 62 y tras la reforma del 94, Santa Fe aún no puede reformar su constitución. En 1962, cuando se da la última de la reforma constitucional, yo siempre les digo a mis alumnos y a mis alumnas que los ruidos de las botas de los militares se escuchaban fuera de la legislatura, mientras la intervención federal se había dado y Frondizi había sido encarcelado. Entonces les digo eso para que imaginen la tensión que tuvieron los convencionales constituyentes en el 62 en Santa Fe, producto de el desplazamiento del gobernador de ese entonces, radical, Silvestre Begnis, y la situación de anomalía constitucional y el desplazamiento por la fuerza de la democracia. Entonces, si en ese momento se pudo llevar a cabo una reforma constitucional, que es la actual constitución, que fue muy buena para su época, con una visión sumamente avanzada incluso, ¿por qué no ahora, no? ¿Cuáles son los condicionantes políticos que han llevado a esta obstrucción? Que creo que luego va a hablar un poco Mariela de esta situación. Entonces, nuestra provincia fue pionera en el desarrollo del derecho público provincial en la regulación constitucional. En 1819, López, el gobernador, el patriarca de la Federación, sanciona el estatuto que hace las veces de una protoconstitución. Entonces fue muy importante, fíjense, incluso antes que la Constitución Nacional, que Santa Fe ya tuviera un texto que regulara y atemperara los poderes. Obviamente luego tuvimos la Constitución propiamente dicha, y esta obtuvo una serie de constantes reformas. Creo que, sin lugar a equivocarme, la Constitución santafesina debe haber sido la que más se reformó en el siglo XIX, y sin embargo ahora estamos en esta situación de anomalía, ¿no? La Constitución santafesina trasciende distintas reformas, luego la incorporación de Buenos Aires a la Confederación, tras la sanción de la Constitución propiamente dicha, y productos de los distintos cambios. Pero quizás la Constitución que queda en el ideario constitucional como una Constitución avanzada
sea la de 1921. Y yo me quiero detener en esa constitución porque es donde de alguna forma se exhibe uno de los problemas, que al finalizar me gustaría puntualizar cuáles son los otros problemas que considero que obstaculizan la reforma, que es el tema, a veces poco encarado, o no compartido por toda esta preocupación, que es la relación entre el Estado y la Iglesia. En definitiva, nuestra provincia tiene grandes tensiones en este aspecto. Ustedes sabrán que Oroño, un gobernador fines del siglo XIX, su gobierno cae producto de una ley de matrimonio civil. Incluso en 1921, cuando esta reforma constitucional se da, que garantiza las autonomías de los municipios, muy importante, cuestión que hoy no se realiza, pues Santa Fe, Rosario y las demás ciudades no tienen plena autonomía, como lo dice la Constitución Nacional. En 1921 esa constitución habilitó las cartas orgánicas de los municipios comunas, pero también en el aspecto de los municipios, perdón, mejor dicho, pero también en el aspecto religioso, lo importante de esa constitución de 1921 es que rompe este monopolio, esta relación entre el Estado y la Iglesia, por lo cual el Estado tenía una religión oficial. Y fue un determinante para la caída de esa constitución. Obviamente hubo algunas cuestiones técnicas que también fueron quizás la expresión de por qué esa constitución se dejó sin efecto por decreto. Pero fíjense que esa constitución de 1921 luego va a ser nuevamente puesta en vigencia por la democracia progresista. Ustedes saben que en Santa Fe fue un partido de gran relevancia, de hecho también hoy en día hay algunos legisladores, pero mucho más a principios del siglo XX, y cuando vuelve nuevamente la democracia progresista e instaura esa constitución, dura muy poco tiempo, dura apenas 2 años, y nuevamente es derogada esa constitución. Entonces, el tema religioso supo ser una tensión en ese momento, y creo que de alguna forma, sin decirlo, sigue siéndolo hasta el día de hoy, en definitiva, ¿no? En 1962, como les decía, la Constitución va a ser reformada, obviamente transita algunas otras reformas intermedias, pero es la que efectivamente llega hasta la actualidad. Obviamente en el aspecto religioso queda consagrada la religión oficial, la religión católica oficial en esta provincia, a pesar de que obviamente la sociedad cada vez más secular sigue manteniéndose esa pauta constitucional. Esa constitución santafesina del 62 es fruto del eficientismo, podemos decirlo, ¿no? De la gobernabilidad. En aquella época, como ustedes saben, los gobiernos democráticos, principalmente a nivel nacional, de tanto de Frondizi como Ilia, van a estar supeditados y condicionados ante el poder real de las Fuerzas Armadas. Y esa constitución del 62 da amplias pautas de gobernabilidad, que al día de hoy, seguramente Mariela luego va a comentar un poco de esta situación, resultan un tanto anticuadas. En ese momento era importante dar pautas de gobernabilidad en la legislatura, es por eso que está una mayoría en la Cámara de Diputados provincial al partido que gana por simple mayoría, a diferencia del reparto que es como se hace a nivel nacional, proporcional. Entonces, esta y algunas otras cuestiones, principalmente las atinentes a la justicia, por lo cual no hay un Consejo de la Magistratura a nivel constitucional en Santa Fe regulado, siguen siendo algunas de las pautas que se hacen necesaria su reforma. El último gran intento de reforma constitucional fue en la anterior gestión gubernamental, encabezada por el gobernador Lifchit, del Frente Progresista Cívico y Social, y desde el inicio de la democracia hubo distintos intentos de reforma constitucional, desde Bernet, los de Obeid, Reutemann, gobernadores justicialistas, radicales, etc. Pero fue este último gobernador el que elevó un proyecto propio a la legislatura provincial y que hizo eje de sus políticas, dentro de sus políticas públicas, el tema de la reforma constitucional. En esa ocasión, en la última de este intento, actualmente hay varios proyectos 11, estábamos charlando con Mariela, de reforma de la Constitución santafesina, pero todavía no se ha presentado por parte del Poder Ejecutivo o tratado en la legislatura alguno de ellos en las cámaras, en el pleno, digamos, para su aprobación. Y en la última gestión, previa a la actual, el Frente Progresista Cívico y Social
envía un proyecto de reforma bastante ambicioso de la Constitución. Ese proyecto, en definitiva, va a sufrir lo que han sufrido otras iniciativas que tienen que ver principalmente con lo que por ahí la teoría política nos dice, es la teoría del juego, en definitiva, cuántos alicientes hay para la clase política que realicen eso. Muchas veces son más los privilegios que las ideas hacia la reforma, y además también se da una situación en este punto, que es el enorme poder de veto que tienen veto en sentido figurado, ¿no? Los distintos partidos políticos que integran la vida política santafesina. Entonces, hay una obstrucción a esta situación, puesto que muchas veces, cuando quienes están en el gobierno son reformistas, y quienes no están en el gobierno son obstruccionistas. También esto ha permeado en los distintos partidos políticos en la última intento de reforma constitucional, puesto que dentro del frente gubernamental, conformado por socialistas, radicales y otros partidos aliados, no había una unanimidad en algunos aspectos sobre la reforma. Lo mismo pasaba con el justicialismo, con el radicalismo, con el PRO, etc. Esa reforma, que fue desechada por la legislatura, por la Cámara de Diputados fue desechada, tuvo críticas que obedecieron puntualmente en los discursos parlamentarios a distintos puntos. La principal era sobre la oportunidad o mérito, conveniencia de realizarla. Y en ese punto va de la mano con el segundo, que era sobre lo express de su tratamiento. Pero acá me parece que los que hacemos un poco en la academia tenemos que decir que desde hace años se habla de la reforma constitucional santafesina, y que siempre ha sido una excusa para no avanzar de ella, la oportunidad. Siempre hay cosas más urgentes para no dar un debate necesario que se obstaculiza, y en el cual hay que animarnos en esta democracia a escuchar distintas voces y poder consensuar una constitución de futuro. Para ir cerrando, para dejarle la palabra a Mariela y luego volver con algunas ideas, yo creo que otro punto importante es, en la actualidad, en la circunstancia actual, es que muchas veces el tema de la reforma constitucional figura como un gran solucionador de ciertos problemas que la propia Constitución, la nueva Constitución que se quisiera, no podría reformar. Lo que considero yo que a veces es una falacia, es una hipocresía en lo que se debate sobre la convención constituyente. No todos los problemas se pueden resolver por una reforma constitucional. Y eso, efectivamente, me parece que, haciendo un paralelo con la situación de Chile, es algo que a veces se pasa de alto, ¿no? La último rechazo a la Constitución chilena tenía un poco quizá de ingenuidad política, y no todo se reforma no todos los problemas políticos se pueden reformar por Constitución. A veces ha sido una excusa ante gobiernos o ante situaciones que eran deficientes en algunas cuestiones. Y también se ve muchas veces conectado el tema que acabo de hacer referencia con los pedidos de exigencia de autonomía municipal, sumamente necesarios, pero efectivamente en algunas ocasiones sucede que hay cuestiones que se puede avanzar, pero requiere de tenacidad política y por supuesto, la decisión para hacerlo. Y a veces el tema de la autonomía municipal termina siendo una excusa cuando hay cuestiones que se pueden tomar sin necesidad de una reforma constitucional, o o simplemente se pueden hacer por leyes provinciales. Entonces, me parece que es un tema complejo, que hay una gran cantidad de actores y circunstancias intermedias, y que por supuesto que hay grandes temas faltantes de esta Constitución, que seguramente Mariela va a poder explicarlos mucho mejor que yo, y luego yo vuelvo con los que para mí son los 3 factores determinantes, o 4, que imposibilitan el dictado de una nueva Constitución. Mariela, si querés, te cedo la palabra. Muchas gracias, Leandro. Siempre un gusto. Bueno, agradecida a los organizadores de este evento, a Cristian y al profesor, al doctor desde el noroeste argentino. Esta es una buena participación para comprender cómo el federalismo nos trasciende y nos debe
poner como una meta a quienes nos dedicamos a la docencia fundamentalmente, de seguir bregando para que esto sea una realidad en un país con enormes diferencias de todo tipo, pero engancho con lo que decía Leandro, fundamentalmente con aquellas cuestiones que tienen que ver con la cotidianeidad, con la vida de las sociedades, y que esa vida social a veces parece totalmente alejada y escindida de lo que sucede en el estamento político, que es en definitiva quien debe proponer los cambios para que las sociedades evolucionen en términos jurídicos. En este sentido, hablar de una reforma y hablar de la oportunidad de la reforma, coincido con Leandro, nunca va a ser el momento oportuno porque, insisto, la sociedad está en otras problemáticas que son muchísimo más acuciantes que definir algunos aspectos o tópicos que podrían rápidamente circunscribir en nuestra provincia con el punto medular que muchos marcan sobre la reelección o no del gobernador. Pero es cierto que nuestra provincia ha sido riquísima en sus proyectos de institucionalidad y de reformas constitucionales, es decir, no visto la reforma como un procedimiento en sí mismo autónomo, sino como una herramienta para ese crecimiento institucional de una provincia que tiene una aquilatada trayectoria en estos términos, pero que también tiene una realidad social, económica, cultural y productiva diversa, producto de la extensión de su territorio. Y en la extensión del territorio también cómo las poblaciones se asientan, sobre todo desde el centro hacia el sur, y están más despobladas al norte, lo cual requiere, al momento de pensar una ingeniería constitucional o de reforma constitucional, tener en cuenta todos estos elementos. Yendo a los procesos que están hoy vigentes, a mí me gusta decirle a los estudiantes que el profesor Saba habla de los momentos constitucionales, esos tiempos en los que particularmente se alinean los planetas, o sea, se dan todas las circunstancias para que las constituciones puedan ser reformadas. Y yo reconozco en estos últimos años al menos dos de esos momentos que se van a ver frustrados lamentablemente por otras condiciones, pero sí considero que son momentos en los que al menos hubo una propuesta de reforma constitucional, como decía Leandro, promovida desde los ejecutivos, y que ampliaron la participación a la ciudadanía en su conjunto, es decir, no solo a lo institucional, a las universidades o a los colegios profesionales, o a quien pudiera decir desde el punto de vista técnico qué es lo que se podía hacer, sino también a la participación ciudadana. El primer proyecto o el primer proceso o aquel primer tiempo constitucional fue durante la gobernación del ingeniero Lifchitz, y ese fue realmente un muy amplio marco de desarrollo de las propuestas. Ahí yo tuve la oportunidad de participar como profesora, o sea, desde el punto de vista académico, y por eso insisto, lo conocí al proyecto y al proceso que se dio, porque fue ampliamente difundido, las escuelas participaron, digamos, la página de la provincia tenía un acceso directo, en donde la ciudadanía podía ir manifestando aquellas cosas que creía que debían ser reformadas. El segundo momento es este en el que nos encontramos ahora, es decir, tenemos desde el año pasado una propuesta del gobernador de la creación de un consejo asesor para no de la reforma constitucional, sino de la autonomía municipal, focalizándolo en ese aspecto, y hoy 11 proyectos legislativos con estado parlamentario que pertenecen a todas las bancadas posibles en la Cámara de Diputados. Para los que no conocen cómo es la estructura de la provincia de Santa Fe, esto que decía Leandro, aquellas cláusulas que están vetustas o que resultan anacrónicas, bueno, una de ellas, que se conoce técnicamente con el nombre de la cláusula de la gobernabilidad, es la que la Constitución del 62 exponía como que aquel partido cuya lista de diputados obtuviera el mayor número de votos obtenía automáticamente en la elección 28 legisladores. Nuestra Constitución tiene una composición rígida en el número de sus miembros, son 50 diputados, a los que se acceden por dos métodos electorales diferentes:
la mayoría por esta lista completa y la minoría por el sistema DONT, o sea que hay 22 legisladores que representan a las distintas fuerzas políticas que hoy se encuentran vigentes en el territorio de la provincia. Bien, yo voy a intentar hacer primero una síntesis de las cosas que tienen en común o los puntos que son sobresalientes de esos 11 proyectos, y después rápidamente, y lo voy a leer para no extenderme en el tiempo, cuál fue la propuesta que yo hice como miembro de esa comisión convocada por el gobernador mediante un decreto del año pasado, y que trabajamos durante todo este año con integrantes que representábamos a varones y a mujeres, a las universidades públicas de la provincia, a la dispersión territorial o el asiento territorial de estas personas, y considero que más allá de que creo que no va a prosperar y que el gobernador todavía no lo presentó como proyecto, no lo envió como proyecto a la legislatura, pero considero que fue un trabajo importante desde el punto de vista en que todos los miembros, incluido el único, creo, legislador vivo de 1962, que es el doctor Danilo Quilibarda, que también formó parte de esta comisión, nos pusimos de acuerdo en que en el estado actual, o sea, en esa oportunidad y mérito de la circunstancia constitucional, la reforma de la autonomía o el proyecto de autonomía municipal podía hacerse por ley, pero que todos estábamos de acuerdo que lo ideal, lo mejor posible era consensuar o reunir los consensos necesarios para una reforma constitucional. Bien, dicho esto, diría, hoy Santa Fe, con estos 11 proyectos, es el mayor número de opciones legislativas posibles que ha tenido desde el 83 hasta nuestros días. Siempre en todos los gobiernos han habido 2 o 3 proyectos de reforma constitucional, pero digamos este es el más importante por el volumen. ¿En qué coinciden estos 11 proyectos o la mayoría de ellos? Bueno, voy a tratar de seguir más o menos un esquema no de la estructura de la Constitución provincial, sino en 2 grandes áreas, en la parte dogmática y en la parte orgánica. En la parte dogmática todos coinciden en que hay que adecuar las normas de la Constitución a los parámetros no solo de la reforma constitucional, sino a los estándares internacionales, sobre todo en materia de derechos humanos, en la accesibilidad, y prioritariamente en aquellos conjuntos o estamentos sociales que mayores dificultades tienen, y que son niños, niñas y adolescentes, por un lado, por otro lado la ancianidad y las personas con discapacidad. Esas serían, digamos, los grandes tópicos en relación a la parte dogmática. Por otro lado, los proyectos, creo que es el de Joaquín Blanco, es el que plantea también incorporar aquellos dispositivos que hagan posibles o herramientas que permitan que se hagan efectivos los derechos económicos y sociales, que todos sabemos que son aquellos derechos que más cuesta llevar a la práctica en función de que requieren de una partida presupuestaria específica y que en general, como tienen una masividad de destinatarios, son los que más dificultan en el momento de ejercer determinadas políticas públicas, llevarlas adelante. Bien. También quiero marcar que en este punto no es un dato menor esto que anticipaba Leandro respecto de la laicidad a la que aspiran todos los proyectos, los 11 proyectos salvo uno, el de Vida y Familia, todos aspiran a la laicidad, es decir, retirar ese artículo que admite en el siglo XXI la confesionalidad de un Estado provincial, cuando nuestra Constitución desde 1853 permite la libertad religiosa o la libertad de cultos, y solo refiere en el artículo 2 al sostenimiento, que es ampliamente debatido en la doctrina, que se refiere solamente al apoyo económico, no significa que seamos un Estado confesional. Bueno, pues la provincia de Santa Fe lo es, y yo estoy convencida que la Constitución del 21 fracasó por la presión exclusiva de la religión católica a través de sus representantes en aquel momento en la provincia, que impidieron que esa Constitución, que era de avanzada en un montón de temas, y cito
algunos poquitos para que se den cuenta, y esto es la riqueza del derecho público provincial. La participación de las mujeres, que otras constituciones no lo han traído. De hecho, este es un tema que se reproduce en todos los 11 proyectos, es decir, tratar de garantizar la paridad no solo en los cargos electivos, sino la paridad en un sentido amplio de la participación y el reconocimiento a la capacidad de las mujeres en iguales condiciones que los varones. Y para cerrar el tema de la laicidad, decir, bueno, no podemos tener un Estado provincial que contradiga las normas que están en la Constitución. Esta no es la única norma en la que Santa Fe queda desfasada respecto de 1994, pero bueno, está dentro del esquema de la parte dogmática. Sí me quiero concentrar en la parte orgánica. ¿Por qué? Porque hay algunas cuestiones que tienen que ver con la pretensión de ayornar el esquema del sistema de frenos y contrapesos a la Constitución Nacional y a los tratados internacionales. Fundamentalmente, la provincia de Santa Fe tiene un no reconocimiento constitucional a lo que nosotros definimos en términos de pedagógicos a los órganos de control, incorporados con rango constitucional en 1994, como el Ministerio Público, la Auditoría General de la Nación y el Defensor del Pueblo. Nosotros tenemos Ministerio Público en 2 leyes, la 13013 para el Ministerio Público de la Acusación y la 13014 para el Servicio Público de la Defensa. Esas leyes fueron dictadas producto de un caso constitucional, un caso jurídico que se dio en la provincia de Santa Fe y que llegó hasta la Corte Interamericana. Ese caso es el caso Fraticelli, que es conocido, digamos, por las circunstancias. Era un juez que se ve envuelto en un proceso, se ve imputado, digamos, por el fallecimiento de una de sus hijas, de su hija. Y llega, él y la esposa llegan en instancias recursivas hasta la Corte Interamericana. Bueno, la Corte Nacional le dice a la provincia de Santa Fe, en esa sentencia, ustedes deben adecuar el proceso penal, primero el proceso penal, y luego también regular estas cuestiones de esa discordancia que hay entre el funcionamiento de un órgano específico, como es el hoy llamado Servicio Público de la Defensa, o la Fiscalía, como quisiéramos denominarlo en términos más genéricos. Entonces, primero se reforma el Código de Procedimiento Penal. Nosotros teníamos un sistema inquisitivo y ahora pasamos a un sistema en donde es el fiscal el que lleva adelante todo el proceso de la investigación y la producción de pruebas, y los jueces se constituyen solamente en el momento del dictado de la sentencia, se sortea un tribunal que toma el conocimiento de la causa unos poquitos días antes y resuelve en esas circunstancias. Bien. El Defensor del Pueblo también está consagrado con rango legislativo. El único órgano que está en la Constitución es el Tribunal de Cuentas, o sea, el control externo de la hacienda pública. Pero ¿cuál es el problema? Y aquí sí me quiero centrar en por qué es importante una reforma constitucional y cuáles son los problemas que le acarrea a la ciudadanía, que no se perciben como hoy un problema actual, que estos órganos no tengan rango constitucional. Me voy a centrar exclusivamente en el Ministerio Público de la Acusación porque es el que está en el ojo de la tormenta en la provincia de Santa Fe desde hace un tiempo. Como ustedes saben, hay algunos procesos en los que se investiga la presunta comisión de delitos vinculados con la corrupción. Esos delitos de corrupción tienen como sujetos en el proceso de investigación a funcionarios públicos, en este caso legisladores. Entonces, ese conflicto entre la legislatura que no aprueba el despejar el velo de protección constitucional para este legislador, para que pueda ser sometido a un proceso penal con todas las garantías del proceso, ya marca un hito sobre cuál es el comportamiento político que tienen nuestros representantes en la legislatura.
Por otro lado, la legislatura se produce una modificación legislativa en el organismo de control de estos órganos del Ministerio Público de la Acusación y el Servicio Público de la Defensa. Con lo cual, el control sobre el órgano de control lo sigue teniendo el estamento político. En principio no parecería que eso estuviera mal, salvo que la garantía de independencia en la investigación de causas se está viendo compelida, avasallada y obturada por estas decisiones que toma el Poder Legislativo. En un sentido, digamos, de menos conflictividad, pero no menos importante, también se encuentra el Defensor del Pueblo. ¿Por qué? Porque es un órgano creado por ley que en el caso de Santa Fe no tiene la potestad de promover acciones, funciona muy bien como está previsto, digamos, en la legislatura. La gente, en la legislatura no, la legislación. La ciudadanía concurre a este órgano para la defensa de sus intereses, pero bueno, su funcionamiento está acotado al no tener un rango constitucional. ¿Qué otros elementos hay en estos 11 proyectos que parecen relevantes en la estructura del sistema de frenos y contrapesos? Bueno, como yo les decía, hay un punto importante que está repetido en casi todos, que es no alterar el sistema bicameral. Con antelación, otros proyectos traían la idea de implantar en la provincia de Santa Fe un sistema unicameral como hay en muchas provincias del territorio nacional. Pero la razón por la que no prosperó, eso fue durante la gobernación de Hermes Wiener, es que todas estas disparidades que hay en el territorio que yo marcaba al principio, impiden que una sola cámara pueda resolverlas. En este sentido proponen no solo mantener la bicameralidad, proponen que la totalidad de los diputados sean electos por un solo sistema electoral que es el proporcional, con lo cual deja de existir esa cláusula de gobernabilidad a la que nos referíamos con Leandro. Y hay un proyecto que dice, bueno, a los fines de adecuar la representación a la base poblacional, se podría aumentar hasta 60 el número de diputados, pero no más. Ese es un tema importante. Por otro lado, propician acortar el proceso de formación y sanción de leyes. En el sistema de Santa Fe tiene un doble reenvío y bueno, entienden que eso impide que los proyectos puedan salir con mayor agilidad. Me parece que es altamente razonable. Y después también incorporan un punto en el que yo no tengo en claro que estaría de acuerdo, que es la renovación bianual de la Cámara. Que nosotros no lo tenemos previsto, y bueno, esto impide la cantidad de procesos electorales, que si bien los tenemos consagrados en el orden federal, o sea, todos votamos cada 2 años en el orden federal, en el orden provincial no lo tenemos. Otro punto importante que tienen todos los proyectos es el de la defensa democrática, al estilo del artículo 36, pero también la incorporación de principios democráticos que surgen con rango constitucional. Uno de ellos es la intransferibilidad del voto, y esto es importantísimo en esta provincia que tuvo ley de lemas. Ese punto me parece que es importante que quede consagrado con rango constitucional, si bien soy partidaria de que las constituciones no tienen que ser extensivas en su desarrollo porque las vuelven prácticamente inoperables. Luego lo voy a decir por qué estoy diciendo esto, pero coincido con lo que dice Leandro respecto de la posibilidad de que estos datos se puedan plantear como procesos en la reforma constitucional. Y quiero sentar un precedente importante respecto de la autonomía. ¿Por qué? Porque como ustedes saben, Buenos Aires, Santa Fe y Mendoza, discúlpenme un segundito. Tenía alguien insistentemente mirándome por la ventana diciéndome que lo atendiera, perdón. Les decía, la autonomía se vuelve estas son las cosas que tiene la virtualidad. La autonomía se vuelve un punto importante en la provincia de Santa Fe. ¿Por qué? Porque nosotros no la tenemos consagrada en términos constitucionales, con lo cual este es un mandato que también estamos incumpliendo de la reforma de 1994.
En este sentido, todos los proyectos consideran que debe consagrarse la autonomía con todos los caracteres o los 5 caracteres que enuncia Rosati. Fundamentalmente nosotros hoy no tenemos autonormatividad, pero también un dato importante que hay que mirarlo como un contrapeso de la autonomía es la materia tributaria o la materia de recursos o la materia impositiva, es decir, no solamente asignarle a los municipios más funciones de las que ya tienen en el mundo moderno, sino también asignarle los recursos para que esto sea posible. Esto significa que además de que debería estar consagrado en la Constitución, hay que promover la reforma legislativa, entre otras, del Código Tributario Provincial para adecuar ese balance entre la asignación de las funciones y la asignación de los recursos. Y repaso así rápidamente, creo que esto, bueno, otra cosa importante es la propuesta de un órgano electoral independiente. Como ustedes saben, la provincia de Santa Fe tiene una Secretaría Electoral Provincial que depende del Poder Ejecutivo, y bueno, la propuesta desde hace muchísimos años, en las que yo participaba con el profesor Benvenuti, nosotros propiciábamos que se creara un juzgado de primera instancia. En el caso de Santa Fe hoy ya sería el número 2, en el momento en el que nosotros empezamos creo que era el número 9, así que miren cómo ha variado en el tiempo el crecimiento, que puede ser ese juzgado el único con competencia para decidir, competencia material para decidir todos los conflictos en materia electoral que se planteen en la provincia. Bien, hay un solo proyecto que plantea, y vuelvo al inicio de la conversación, hay un solo proyecto que plantea la reelección del gobernador por una única vez, que es el proyecto de Real. El resto mantiene la idea de, al menos en los 6, 7 primeros que se presentaron, mantiene la idea de sostener la cláusula que está vigente en Santa Fe de no reelección del gobernador. Ahora, analizando brevemente por qué razones yo considero que tampoco, aunque estamos en un momento muy bueno de ebullición de reformas constitucionales, estos proyectos no van a prosperar, diría que hay al menos algunas cuestiones que son de técnica jurídica o de técnica legislativa, que puede ser sí este tema de la reelección o no del gobernador. Algo que no está en los proyectos, pero que sí aparece en la cotidianeidad de la vida política, es la disparidad de fuerzas que hay entre las dos cámaras. Nuestra Cámara de Senadores es monocolor desde el retorno de la democracia, pero además de esa circunstancia, que digamos, es un dato sociológico y es un dato político, también hay una obturación de proyectos que con mucha fuerza vienen de diputados y que senadores los frena y los pisa. Por ejemplo, solo menciono 2. Nuestra provincia no tiene ley provincial de educación y nuestra provincia no tiene una ley de acceso a la información pública. Parecerían ser 2 temas que a la gente podría no preocuparles, pero yo diría que post pandemia la situación de la educación es prioritaria en cualquier lugar del país, pero en la provincia de Santa Fe también, y el acceso a la información pública está vinculado a todos los principios republicanos de la difusión y la publicidad de los actos de gobierno. Entonces parece increíble que nuestros políticos o nuestros representantes no se hayan podido poner de acuerdo en estas circunstancias. Bien, aquí cierro la primera parte con el tema de los proyectos presentados en el ámbito legislativo, y rápidamente voy a ir leyendo cuál fue la propuesta que yo elevé en su momento a esta comisión, conformada de manera plural, como les decía, en relación al proceso de solamente la autonomía municipal, que es importantísimo. Bueno, primero modificar nuestra ley de municipios 2756 para consagrar una autonomía plena de las ciudades que posean más de 200.000 habitantes, reglando el alcance y contenido, como dice el artículo 106 de nuestra Constitución Provincial, artículo 5 y 123 de la Constitución Nacional. Las restantes comunidades, organizarlas como municipios, según lo que dispone el artículo 6, esta división en un elemento objetivo que tiene que ver con la cantidad de población que obtiene cada uno de estos núcleos. La ley debería contener principios básicos en relación a la visión de un sistema de concertación,
transparencia, participación ciudadana, mecanismos de control, respetando la equidad, la solidaridad y la subsidiariedad fiscal que están consagradas en la Constitución en el 75, inciso 2, garantizar el ejercicio de las misiones y funciones en todas aquellas materias que tienen que ver a la vida institucional del municipio, prever la afectación de los recursos necesarios para que esas competencias materiales puedan ser llevadas a cabo, transferencias por convenio y cláusula de progresividad en favor del municipio. El proyecto del gobernador no lo tiene previsto así, y yo fui, y otros integrantes más, muy claros en esto, en alterar esa ecuación, porque si no, no va a ser posible que los municipios funcionen. La imprescindible participación de las comunidades involucradas en la toma de decisiones, es decir, estos procesos de la participación ciudadana que son tan importantes, que antes los denominábamos mecanismos de la democracia semidirecta, bueno, hoy generalmente se asocian a la expresión participación ciudadana y es imprescindible que suceda. Reglar las relaciones intergubernamentales, intermunicipales o de gobernanza multinivel. No es suficiente la ley de las áreas metropolitanas para hacer efectivos estos principios que están en la Constitución Nacional cuando se habla de las regiones y las microrregiones. Garantizar los principios democráticos y republicanos de división de funciones, periodicidad y limitación de los mandatos, con una elección consecutiva para el Ejecutivo, 3 mandatos para concejales, fijar número impar de concejales y la representación proporcional de las fuerzas políticas. Algo que no había dicho antes es que los proyectos también consideran que en las comunas, que en Santa Fe tienen un mandato de 2 años, se eleve igual que las intendencias a 4 años, lo que impide también esa reelección o ese desgaste periódico de elecciones en los procesos constitucionales. Bien, entre los fundamentos había alguna serie de preguntas. Por ejemplo, ¿qué se espera de este proceso? Que la voy a pasar por alto. ¿Es la autonomía necesaria? Sí, todos coincidíamos que la autonomía es necesaria. Yo creo que es necesaria desde hace mucho tiempo, pero creo que es importante resaltarlo ahora. ¿Cuánta autonomía? ¿Se pueden considerar distintos niveles de autonomía? Sí, y en esto yo disiento con algunos proyectos. El proyecto de Real, por ejemplo, plantea que la autonomía debe ser plena para todas las comunidades, cual genera un cierto conflicto. Digo, cuando las normas establecen estos parámetros, y lo digo acá porque estamos en el ámbito académico, también hay que tener en cuenta cuál es la vida de la sociedad. Si nosotros aumentamos el número de municipios, no solo aumentamos la carga tributaria en el Consejo Deliberante, o sea, se la aumentamos a los contribuyentes, sino que también eso significa que estas ciudades pueden tener mayor nivel de salud en hospitales, AMCO o como se denominen, en el sistema de justicia, en el sistema de seguridad. Digamos, son todos temas que resultan importantes tener en cuenta en el momento en el que uno plantea la autonomía municipal así tan amplia y tan genérica. Quiero cerrar con esto. La problemática municipal es trascendente. Es y debería ser el ámbito de desarrollo de la vida cívica, de construcción de ciudadanía, de una verdadera democracia de proximidad. El municipio actual no es un mero prestador de servicios. Su rol ha variado y su accionar abarca aspectos no considerados en circunstancias pretéritas. Las transformaciones producidas a nivel planetario abren un importante espacio para la participación de las ciudades en la vida política, cultural, económica y social. Hay que contar con recursos y obtenerlos por derecho propio. Sin recursos suficientes no hay posibilidad efectiva de autonomía. La Carta de la Autonomía Municipal Iberoamericana, en su artículo 2, precisa: el concepto de la autonomía local debe superar los planos teóricos y el universo de las grandes declaraciones para materializarse en una realidad permanente y auténtica que, además de constar en los textos fundamentales de cada país, sea reconocido como un principio inalterable, como un deber de los gobiernos y un derecho de las ciudades. Las ciudades, esas unidades sociales de menor rango en las que el ejercicio de las capacidades de derecho público las ha convertido en protagonistas de fuste, deben ser atendidas y observadas con especial interés. Estos pequeños engranajes, diseminados en el vasto territorio, sostienen el tejido social y productivo, y es ahí donde resulta trascendente hacer efectivos los principios y valores del federalismo de concertación que propiciara el maestro Pedro Frías y tantos otros profesores y queridos amigos que lo han diseminado a lo largo de este país.
Es en este momento en el que los gobiernos locales muestran su potencial, reclaman reactivación económica, el retorno a las aulas, embanderando las necesidades y las fortalezas con sus provincias, criterios de calidad relacionados con la gestión de gobierno, que están referidos a la calidad en los procesos y a la calidad en los resultados. Para que esto sea posible, hay que considerar al menos estos ejes transversales: que la informatización ha modificado las relaciones de espacio-temporales y permite desarrollar actividades diversas. 2, que hay nuevas formas de organización en los territorios urbanos y las dinámicas privadas de ocupación del suelo, las áreas metropolitanas, las centralidades diversas y las áreas marginales. Y tercero, las demandas sociales se han diversificado y se seguirán diversificando, ampliando la competencia material del municipio sin que ello signifique una modificación legislativa. La sociedad urbana se ha hecho más compleja, más individualizada y más heterogénea. Bien, con esto cierro y les agradezco la atención. Yo me daba cuenta de que estaba hablando muy rápido, pero bueno, cualquier cosa vamos a poner por escrito todas nuestras ideas para quien tenga interés. Muchísimas gracias por la atención. Leandro, no sé si querés agregar algunas ideas más o abrimos a preguntas. Sí, Sergio, agrego algunas ideas más a la exposición de Mariela, de la cual coincido en su gran mayoría, creo que en todo. Eh, y, y leemos las preguntas, si o alguno se les quiere hacer. Básicamente quería decir cuáles son los que yo creo los 3 puntos que siempre han sido un obstáculo para la reforma constitucional. Coincido absolutamente en la cuestión de la transparencia, creo que es un punto central. Creo que hay temas que a veces se ponen de relieve que son los que menos dificultan esta situación, y uno obviamente es la propia decisión del Senado, ¿no? Yo siempre pienso lo siguiente: vamos a ir a una reforma constitucional y ¿qué senador va a levantar la mano, obviamente abordado por el justicialismo desde el retorno a la democracia, para derogar, digamos, su situación privilegiada? Y esto hay que decirlo, digamos, con todas las letras, ¿no? El Senado de la provincia de Santa Fe hoy tiene una representación que es muy desigual. Hay algunos, desigual para los ciudadanos, ¿no? Rosario tiene casi 1 millón de habitantes y más de 1 millón toda el área metropolitana, y tiene apenas un senador, y departamentos muy pequeños tienen, con 20.000 habitantes, 30.000 tienen un senador. Esto genera una falta de representación, obviamente. Quizás es necesario adecuar estos departamentos con una lógica actual y no del siglo pasado, quizá verlos como una región, pero nunca se va a avanzar en esta situación porque son los que tienen la llave de destrabarlo. Pero obviamente en el Senado yo quiero precisar una cuestión que es sumamente importante, que de hecho va a haber un fallo dentro de poco en la Corte Suprema de la Nación, que es la situación con respecto a los fueros. Nosotros tenemos en la legislatura provincial, tanto en el Senado como en diputados, fueros al proceso de los legisladores, por los cuales no se puede imputar incluso a los miembros del legislativo. A diferencia a nivel nacional, que se los puede imputar, pero bueno, procesar y no tienen la inmunidad de resto, ¿no? Hasta que tanto termine sus funciones. Esto obviamente es un punto importante. Hay hechos muy graves vinculados a esta situación, y es obviamente un gran privilegio que se produce, obviamente que se contrapone con los requisitos de igualdad más avanzados y republicanismo, como Mariela de alguna forma también lo decía. Y por último, para hacer un cierre, vuelvo con un tema vinculado a autonomía municipal, que tiene que ver con que muchas ocasiones nosotros escuchamos, o al menos aquí en Rosario se escuchan algunos debates diciendo que con la autonomía municipal regulada a nivel constitucional, Rosario podría ser tal o cual situación. Y acá hago un llamado de atención a algunos advenedizas posiciones que creen que con eso hay un montón de cuestiones que van a poder hacerse que hoy no se pueden hacer. Y me temo que en esa situación hay algunas cuestiones que por propia competencia, aún con reforma constitucional, los municipios no podrían hacer. Entonces, aquí hay alguna cuestión que hay que ver en detalle, ¿no? Porque por más reforma constitucional, una cuestión es la autonomía de los municipios y otra cuestión es, como algunos plantean, principalmente desde el punto de vista político, alguna especie de soberanía, básicamente. Entonces eso es alguna cuestión que creo que es peligrosa y a la cual hay que
hacer un detalle más pormenorizado de cuáles son las competencias que le corresponden a los municipios, a las comunas, y cuáles incluso, por más que se haga una reforma constitucional, no le van a corresponder. Bueno, estamos abiertos a las preguntas, seguramente Maylen también. Sí, claro. Ahí Enrique levantó la mano y hay otra en el chat. Hola Enrique, qué gusto verte después de tanto tiempo. ¡Qué alegría! Querida Mariela, la siglo XXI me sacó del ostracismo, te cuento. Me jubilé de fiscal y bueno, volví a la cátedra. Me llamó poderosamente la atención, felicitaciones para Batalla, felicitaciones para vos, que te conozco toda la vida y es una alegría volver a escucharte. Ambos dos han hecho mucho hincapié en el tema autonomía municipal. La experiencia riojana, que es en la que he participado desde 1986, el miércoles de la semana que viene vamos a exponer nosotros esta realidad nuestra, planteó la autonomía municipal. Nosotros somos 18 departamentos, 18 departamentos municipales en la provincia de La Rioja, delimitados y no hay más. El gran problema para la autonomía municipal es que debe ir acompañada de una ley de coparticipación provincial, porque si no, todas las autonomías caminan a la aquelarre. Sinceramente les digo de corazón, agréguenlo en algún lado, para que haya una autonomía seria, plena, tiene que haber una ley de coparticipación provincial. Si no, los fondos siguen en la caja del que está sentado arriba y los municipios van a seguir yendo a golpear las puertas de la Casa de Gobierno, por más autónomos que sean. Era este comentario nomás. Muchísimas gracias por todo lo que nos han enseñado hoy. Gracias, Enrique. Sí, sí, eso está previsto. De hecho, bueno, nosotros yo lo referí no expresándome en términos de coparticipación, pero sí en términos de que es importante darle a los municipios, a los que están hoy y a los que se puedan crear en el futuro, los correspondientes tributos o servicios. Algunos proyectos apuntan a un sistema de coparticipación inversa, es decir, que la autoridad menor, que sería el municipio y la comuna, que recopilan todo el ingreso, retengan el porcentaje que la ley o la Constitución disponga y remitan la diferencia al Estado provincial. Eso en Santa Fe solo se hizo por vía legislativa para la patente automotor, que fue muy importante porque le dio un gran flujo de recursos a las pequeñas comunidades. Pero bueno, la idea es plantearlo respecto de todo el sistema tributario. Nosotros tenemos un sistema tributario complicado como el del orden federal, no es diferente, y bueno, un gran problema, y ato a la opinión de Leandro de recién, es que el Senado tiene una llave muy fuerte en temas de recursos. Y la disponibilidad, digamos, yo soy consciente, y lo digo en este ámbito, que la reforma no va a prosperar porque no hay una decisión de la política en general. ¿Por qué digo la política en general? Porque tenemos 11 proyectos en diputados, pues los diputados están en partidos políticos igual que los senadores, pero ningún senador va a aprobar estos proyectos. Ningún senador lo va a aprobar. Ninguno le va a dar pie, porque significan en su gran mayoría también quitarles esas cuotas de poder que tienen los senadores departamentales. Y en esto, para algunas cosas, esa disparidad que marca Leandro, es importante, porque tienen las mismas posibilidades aquellos departamentos que tienen menos cantidad de población que los que tienen más, pero en otras claramente es dispar, no solo por la gran población que se concentra en Buenos Aires, en Rosario y en el Gran Rosario o el área metropolitana, sino porque hay que encontrar este equilibrio que estaba previsto en la Constitución Nacional en el 75, inciso 2, cuando habla de cuáles son los criterios que tiene que tener la ley de coparticipación. Aquí también deberían estar reproducidos. Yo aprovecho a agregar alguna
puntualizar algo lo que dijo Mariela, Enrique. Gracias por que te haya interesado. Me parece sumamente importante ese tema para hablar de un tema de suma preocupación para la ciudad donde vivo, en Rosario, que es el tema de la inseguridad. Ustedes lo sabrán. Y efectivamente, acá hay un tema de que es muy discutido por la doctrina constitucional, por lo que hacemos constitucionales, si se puede brindar la posibilidad de que Rosario pueda tener su policía municipal, si es que así lo quisiera, si es necesario hacer una reforma constitucional o ley. Hay algunos que dicen necesario una reforma, otros dicen que es por ley. Pero en definitiva, más allá de ese debate, es un tema central, que no es una cuestión menor, ¿no? ¿Cómo va a ser Rosario para sustentar esto si no tiene nuevos tributos? Entonces, si no se hace bien este traspaso, esa idea, que puede ser buena o mala, la verdad que no entraríamos en discusión, la policía municipal va a tornar ilusorio la posibilidad de dotar a la ciudad de una fuerza policial como la que se quiere, ¿no? Entonces me parece un tema no menor importante y coincido con usted en que tiene que estar bien regulado. Yo adelanto que para mí se puede hacer por ley, pero bueno, en definitiva es otro gran debate. Y después ahí contestando, por ahí Mariela, ya que está, contesto la pregunta que está de Luis, ¿no? Que dice si los partidos también logran impedir, digamos, esta situación. Y yo creo que sí, que efectivamente, que los partidos tienen todos, en su mayoría, algunos que por ahí le caen más, otros menos, una dualidad, ¿no? Cuando están en el gobierno son a veces a favor de la reforma constitucional y cuando están en contra, no. Esto es un poco la teoría de Baglini, ¿no? Cuanto más, y además cuanto más cerca la oposición cree que está de la reforma constitucional, más intenta impedirla por este miedo a la reelección. Aunque, por ejemplo, es verdad también que en el último intento que llegó a la legislatura estaba establecida la reelección y fue un fundamento para su rechazo, también se había puesto a disposición la posibilidad de bajar esa reforma. Y aún así tampoco tuvo éxito. Así que bueno, me parece que a veces es un tema importante la reelección, por la cual los partidos políticos se oponen, pero no es exclusivamente ese el punto principal. Yo tengo un par de dudas, dado que estoy por NEA, digamos, y de 4 provincias en mi región, solamente una provincia es bicameral. Entonces me pregunto, habiendo tantos proyectos que impulsan la reforma, más allá de que puedan prosperar o no, se puedan sostener en el tiempo, nadie planteó tocar la composición del Senado, digamos, porque entiendo que viene hace mucho y es más, todavía me cuesta pensar esto de un representante por departamento a circunscripción única y demás, eso como que a mí me genera ruido, pero además, más allá de eso, digamos, para los que no somos de Santa Fe, no hubo una cuestión de mejorar, de cambiar, de modificar eso, dado pensando que algunos departamentos tienen más habitantes que otros y demás. Nadie se animó a tocar eso. Eso por un lado. Y por otro, pensar, digamos, esto de la autonomía municipal. ¿Solamente tiene que ser vía reforma constitucional o habría algún otro camino que me permita generar alguna ley en función de eso? Bien, Sergio, gracias. Te contesto de atrás para adelante. Sí. El proceso en el que yo participé estaba referido solo a la reforma de la autonomía municipal por ley. Es decir, todos estábamos de acuerdo en que la Constitución permite el proceso de reforma. ¿Es lo ideal? No, no es lo ideal. La autonomía tiene que estar consagrada en la Constitución. El problema es que llevamos tantos años sin que este hecho trascendental se produzca, que no podemos seguir relegando las necesidades que tienen estos niveles inferiores dentro de la estructura del Estado federal, que son los que producen. Yo les cuento solamente un ejemplo para que se den una idea. Hay una comunidad en el sur, se llama, creo que Magiolo, corregime Leandro, pero está, digamos, en el sur. Es una comunidad muy pequeña en cantidad de habitantes, no sé si llegan a 2000, pero es una comunidad que produce una cantidad de productos agrícolas, sobre todo de lo que es el exportable en semillas, en cereales, que es diametralmente desproporcionado lo que recibe en función de ser una comunidad pequeña con la productividad que ese lugar tiene. Entonces, todas esas cuestiones deben ser atendidas
por una reforma constitucional o bien por una reforma legislativa en donde se traduzcan estas necesidades en materia autonómica. Respecto del Senado, yo no tengo presente que ninguno de los 11 proyectos diga nada respecto de su reforma. Lo que sí estoy segura es que todos mantienen la posición de la bicameralidad, y creo que uno solo, el de Rubeo, que es uno de los primeros que se presentó, tiene la idea de, bueno, ver cómo trabajamos este tema de la armonía entre las dos cámaras. Además de lo que yo ya les referí, de que hay posibilidad de que se pudiera aumentar a 60, de que los 50 miembros tienen que ser elegidos por el sistema proporcional. Otro detalle, solo 2 legisladores presentaron, además de un proyecto de autonomía municipal, además de un proyecto de reforma constitucional, un proyecto de autonomía municipal, y son Rubeo y Giustiniani, de partidos diferentes. Y eso me parece que también es importante marcarlo, porque en la agenda política no veo que esté presente el tema. Digo, no, esto de la oportunidad y el mérito no solo no está en la sociedad, sino que tampoco está en la agenda política de los partidos políticos, a quienes yo hago exclusivamente responsables de esto que nos está pasando. No es un problema de la reelección del gobernador o no, que además hay un montón de provincias que tienen consagrado la reelección o inmediata por una sola vez al estilo norteamericano, o como lo prevé la Constitución nacional. Bueno, por supuesto no estoy de acuerdo con los ejemplos de las constituciones que tienen reelección indefinida, pero digamos, en ese gran marco de posibilidades de la nada a todo, creo que debería suceder. No sé, Leandro, si vos tenés algo de este tema, si no hay algún par de preguntas en el chat. No, en cuanto al Senado, creo que desde el proyecto de Wiener no hay ninguno que haya propuesto la unicameralidad, que también fracasó ese proyecto cuando Wiener era gobernador, y creo que en ese aspecto es importante decir es que el poder real que tienen los senadores en pequeños departamentos con mucho menor cantidad de población que de los grandes departamentos, de las grandes ciudades, que es el manejo de ciertos recursos que tras de eso no es transparente, justamente, y que son sumas millonarias de forma mensual y de atribución bastante discrecional, ¿no? Que a veces se pueden utilizar por buenos fines y otras veces no queda muy claro esa situación. Me parece un tema que ahí, siempre que se toquen esos intereses, va a ser imposible avanzar en esa situación de una reforma. Nosotros en la Cátedra de Derecho Constitucional, en la cual pertenezco, se han ensayado algunas propuestas de consolidación distinta del Senado sin tocarlo. Pero imaginémonos que aún así no sale, muy difícil va a ser una posición unicameral, aunque haya representación territorial, en definitiva. Me parece que incluso sin modificación del Senado, en cuanto a su composición, aún es difícil una reforma constitucional por las distintas cuestiones que hablamos, la transparencia, la cuestión de los fueros y la cuestión del dinero y manejo discrecional que tienen, ¿no? Sí, en relación a los fueros, yo no lo dije con nombre y apellido, pero bueno, el caso que comenté está relacionado con esto. Es un problema realmente serio, no solo por lo que tiene que ver con la inseguridad, que la vive toda la provincia, pero Rosario, como tiene una particularidad por el tipo de delito y por el tipo de dinámica que tiene ese delito, la hace todavía más especial. Pero creo que tiene que ver con la violación del principio de igualdad, y esa prerrogativa se convierte en un privilegio que es impensado en este tiempo que lo puedan tener los legisladores. Le respondo a Luis Fernando Garbosa. La Constitución de Santa Fe, lo mismo que la Constitución Nacional, tienen una característica de ser constitución rígida, con un proceso específico para su reforma constitucional, y ese proceso de reforma es un acto complejo en el que intervienen el legislativo y el ejecutivo,
el legislativo porque tiene que dictar la ley declarativa de la necesidad de la reforma, y el ejecutivo porque puede mandar el proyecto en la etapa de iniciativa, pero fundamentalmente es el que tiene que convocar a la elección de los convencionales. Así que en principio no hay otra posibilidad de reforma constitucional que no sea por el procedimiento que está establecido en cada una de las constituciones. Y de democracia de proximidad, bueno, Luis, también les puedo enviar algunos artículos que estuve leyendo en función de la maestría que compartimos con Leandro siendo alumnos. Cuando nos referimos a la democracia de proximidad, estamos haciendo referencia a esto de la mayor participación ciudadana en los procesos democráticos. La ciudad en la que yo vivo, que es la ciudad capital de la provincia, tiene algunas experiencias en presupuesto participativo, es decir, el municipio dice, tengo X cantidad de dinero asignado para este sector de la ciudad, las vecinales y las organizaciones intermedias y la población de ese sector participan de un proceso de presupuesto participativo y eligen cuál de los proyectos es el más viable, que puede ser mejoramiento de los entornos escolares, que tiene un presupuesto específico en el FAE, que puede ser campos de deportes, bibliotecas populares, accesibilidad en el entorno urbano, en fin, infinidad de cosas. Bueno, ese es un mecanismo que es bastante usual en esta ciudad desde hace bastante tiempo. Y otro mecanismo que está en los distintos niveles del Estado, pero que también se aplica aquí, es el de la audiencia pública, es decir, la posibilidad de que la población participe dando su opinión sobre algunos temas. El más reciente en nuestra ciudad está relacionado con lo que se conoce como la nocturnidad, es decir, hay un crecimiento de actividades productivas de todo tipo, no solamente bares y confiterías, sino de todo tipo de esparcimientos culturales y sociales, y por otro lado, el entorno en el que esas actividades se desarrollan manifiesta su descontento por los ruidos excesivos o la inseguridad que se genera por... Nosotros acá lo conocemos digamos, perdón, porque es una estigmatización, pero bueno, es la denominación que se le da a estas personas, los trapitos, es decir, el cuidacoches o la persona que te garantiza que cuando vos dejás tu vehículo en la vía pública vas a volver y lo vas a encontrar en las mismas condiciones en las que lo dejaste, digamos, es parte de la realidad paupérrima de la sociedad, pero existen, y bueno, eso trae aparejado el problema de la inseguridad en todas las manifestaciones de la audiencia pública, que fue una audiencia que se celebró en el Consejo Deliberante. ¿Y por qué? Porque el Ejecutivo había anunciado que tenía un proyecto de reforma de la ordenanza de nocturnidad, y entonces con esa razón los concejales abrieron esta participación ciudadana o esta democracia de proximidad hacia la población. Es un experimento muy, muy rico, todavía está en proceso, todavía esto no ha finalizado, pero es una forma en la que los legisladores toman conocimiento de las necesidades de la población, que en este caso es absolutamente diversa, plural y riquísima. Bueno, espero haber dado respuesta a tus inquietudes, Luis. Bueno, muchísimas gracias por el tiempo, por dedicarles esta tarde, al menos en Santa Fe, una tarde súper calurosa y ventosa, pero acá estamos con mucho gusto, siempre dispuestos a transmitir educación, que es lo que nos convoca, o al menos lo que a mí me mueve. El proceso educativo me parece sumamente importante y es un pilar en una democracia social y constitucional en el siglo XXI. Si no tenemos educación, no tenemos igualdad y no tenemos nada. Así que muchísimas gracias por esta oportunidad a todos y bueno, un gusto haber participado, bueno, encontrarme con el querido Enrique, con quien participábamos del encuentro de jóvenes. Imagínense cuántos años atrás han quedado esos encuentros. Así que un gusto verte, Enrique. Gracias, Sergio, y a Cristian por la invitación. Bueno, muchas gracias a todos por la participación. Invitamos también, si tienen tiempo, espacio y demás, la semana que viene seguimos con otras provincias. Así que bueno, creo que sigue Enrique por lo que estuvo diciendo la semana que viene.
y vamos a seguir escuchando y compartiendo estas ideas. Y bueno, muchas gracias, sostengamos el espacio y que estén bien. Saludos a todos. Chao, hasta luego, gracias.